¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Bienvenidos a Así es, su programa de opinión de Doral Voice, su voz, la voz de Doral. Eh, con motivo de las elecciones del próximo domingo en la hermana República Colombiana, he venido haciendo programas para ver el sentimiento del colombiano que está en la diáspora, que está en Miami. También hemos hecho entrevistas con gente que está en Colombia. Y hoy tengo un invitado de lujo, el coronel Oscar López, quien es un experto en muchas materias porque ha estudiado muchísimo, tiene un currículum impresionante, maneja muy bien la terminología militar y maneja muy bien el conocimiento de fronteras, el comportamiento militar, sabe muy bien por dentro lo que es la guerrilla colombiana y sobre todo tiene un sentimiento igual de preocupación con la mentira de la espada de Bolívar que camina por América Latina. Bienvenido, coronel. Gracias por estar aquí. Carlos Núñez, un abrazo muy especial para ti, para todo tu equipo de trabajo. Un saludo especial para la comunidad de Miami, para todos los habitantes colombianos que están aquí y que los invito, los motivo para que sigamos votando, acudiendo a las urnas, participando de esta fiesta democrática que esperamos sea para mantener fuerte una democracia. Y que esa fiesta no se acabe. No, ni que se vaya a acabar la democracia, ni que se vaya a acabar la tranquilidad, ni que se vaya a acabar ninguna de las posibilidades que tiene uno como ser libre. Claro, y lamentablemente esa espada de Bolívar que nombraba al principio, pues nos ha demostrado que quiere acabar con eso. Sí, señor. Yo creo que estamos frente a momentos críticos, pero también creo que tenemos una sociedad muy fuerte que le ha tocado sufrir muchísimo en la guerra. Yo soy de una generación, tengo 56 años, que le tocó vivir todos los momentos críticos de la guerra. Sí, Entré desde los 15 años al ejército, me retiré después de 34 años y seguí sirviéndole a la institución. Por cuestiones del destino, mi hija nos ha pedido y quiere que la acompañemos en Estados Unidos. bueno, esas son las etapas de la vida y los hijos mandan. Al final siempre mandan los hijos y después los nietos. Sí, señor. Los nietos son más completos todavía. Pero eh, esa espada de Bolívar que viene, que todo el mundo conoce, ha generalizado un concepto de Colombia que habla de que Colombia es la joya de la corona, que por eso es tan importante la elección del domingo, porque la situación geopolítica colombiana y geográfica, pues, sobre todo geográfica, es demasiado importante para esta nueva onda que quiere gobernar América Latina, o que está gobernando América Latina. Así es. Le falta Colombia. Nosotros realmente tenemos una posición envidiable, estratégica, y realmente somos la joya de la corona. De que llegue a caer Colombia en las garras de un falso socialismo, porque esto es comunismo rampante, cae la América. Nosotros somos los principales aliados y hemos trabajado y hemos luchado hombro a hombro con estos soldados americanos. Hemos apoyado al pueblo centroamericano y hemos apoyado a muchas comunidades suramericanas. Trabajamos de la mano porque somos los defensores número uno de la democracia, de las libertades. Somos la democracia más antigua, con problemas, con dificultades. Claro. Tenemos unas fuerzas militares de lujo, se lo puedo decir porque serví con honor, trabajé con mucho orgullo en el campo de combate, en las operaciones, en la acción integral, como profesor militar, como docente después de que me retiré, y trabajé en la Universidad Militar después de mi retiro, sirviéndole al país honradamente, trabajando honestamente. Y le puedo decir que esos soldados que están allá son altamente profesionales. No son los soldados de hace 41 años que llevo trabajando. Son soldados mucho más preparados, con principios, con valores. No enseñamos el irrespeto ni las violaciones a los derechos humanos. Quien comete una falla y un error responde por sus actuaciones. Tenemos el honor de tener tal vez las mejores fuerzas militares de Latinoamérica, que se la pelean y la están pidiendo incluso en Ucrania para entrenar personas en desminado Bueno, humanitario porque él tiene un historial impresionante. impresionante y a eso quiero referirme, porque
está bien, Gaitán dio un origen a una guerra civil que tiene ya 60 años y nacieron las FARC y nacieron un montón de organizaciones políticas, entre comillas, de insurrección política, pero de un tiempo a esta parte se han convertido en otra cosa. Y me preocupa porque en Venezuela, Venezuela es mi ejemplo, los militares también eran así, y no sé qué pasó en Venezuela. ¿A usted no le da miedo que de ganar Petro pase lo mismo que en Venezuela con los militares? Porque lo demás seguro que va a pasar, pero que los militares permitan lo mismo que están permitiendo en Venezuela. Nuestras fuerzas militares cumplen con la constitución política. El pueblo colombiano tiene que saber elegir sus gobernantes. Hoy, como ciudadano, con todos mis derechos, con la posibilidad de votar, como lo hice, con la posibilidad de participar en elecciones, quiero invitar a los ciudadanos de Colombia para que no se vayan a equivocar y vayan a votar por personas que buscan destruir la democracia, por personas que quieren acabar con las libertades, con la propiedad privada. A ustedes les pasó, mi querido Carlos. Totalmente, y esa es la preocupación. Y yo no entiendo cómo en Colombia la gente no se ha puesto a ver la cantidad de inmigrantes venezolanos que hay, producto de un éxodo generado por esa misma gente. Es una estrategia y esto es producto de un juego comunicacional. Es un plan comunicacional. Es una estrategia de guerra política en la cual se combinan diferentes formas de lucha. Estas diferentes formas de lucha son desde 1938, en la época de Mao, Guerra Popular Prolongada, la siguen colocando en práctica con procesos diferentes hoy en día, como la guerra molecular disipada, como la de construcción social, con acabar los principios y valores. Y lo peor, acabando la familia. Y con una paciencia asombrosa. Increíble. Porque además de eso hicieron pactos para buscar financiamiento con la FARC, por ejemplo, que todos sabemos de dónde viene el financiamiento de la FARC, que es lo que ha financiado a toda esta gente. En el año 2008, si tú recuerdas, se da de baja en Operación Fénix, en una operación militar, al terrorista Alias Raúl Reyes. En el año 2010 se da de baja en una operación militar A Jojoy. al Mono Jojoy. Sus computadores decían la verdad, los contactos, las relaciones, el financiamiento, incluso con tristeza salieron los documentos donde se comprobaba de que plata de Venezuela, del gobierno Chávez, estaba llegando algo a las guerrillas. Y armas, y municiones, etcétera. etcétera. Hoy en día tenemos respaldos de diferentes países que están en contra de los Estados Unidos, ubicándose y apoyando las diferentes organizaciones. Esto no hay que taparlo, no se puede negar. Estamos viendo movimientos, estamos viendo desarrollo, respaldo, llegada de buques, de aviones, armas, etcétera. Es un respaldo abierto. Cuando aquí este gobierno, a través de diferentes organizaciones del Estado como USAID, están llegando a Colombia, a Perú, a Ecuador, a los diferentes países. Argentina, a producir desarrollo, estabilidad, a recuperar esa estabilidad. Yo por eso aplaudo al Comando Sur de los Estados Unidos, en donde tuve el honor de trabajar. Pero ¿estuvo ahí en el Comando Sur? Estuve por espacio de un año como liaison officer. Para mí es uno de los más grandes orgullos haber servido y haber sido condecorado. El Comando dos Sur veces. está al tanto de todas estas cosas, y porque a mí a veces me da mucho que pensar de la posición de los Estados Unidos a veces, porque juega como a sus intereses a veces y se olvida un poco del tema de la necesidad que pasan los pueblos por culpa de estos señores. Estados Unidos tiene unos planes estratégicos muy bien definidos. Okay. Pero las democracias y el respaldo lo sostienen los pueblos internamente. Correcto. Nosotros tenemos un gran presidente que definitivamente yo me le quito el sombrero, porque para poder gobernar con un grupo de personas que desde que se posicionó le dijo que iba a hacerle oposición, y no cualquier tipo de oposición, sino demostrando solo cosas malas y no sacando a la luz pública las cosas buenas como se han hecho tantas en el país, pues es muy difícil. Al contrario, me le quito el sombrero al señor presidente por todo lo que ha logrado dentro de todo este contexto.
es una persona buena, es una persona noble, es una persona inteligente y que le ha tendido el brazo a los colombianos. Obviamente que en este nuevo discurso, para posicionar nuevos órdenes sociales, le cambian su discurso y tengo que mostrar a las personas en otros órdenes, en otras rutas. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en esto. Fundamentales. Porque en Venezuela pasó eso. Ustedes los periodistas tienen que ser periodistas. Claro, y decir lo que tenemos que decir y no destruir el país a causa por una causa. No se puede. No se debe. En Venezuela los medios de comunicación tienen gran culpa de lo que pasó con Chávez. Así es. Y fíjese, los más perjudicados después, a la larga, han sido los medios de comunicación que lo apoyaron. No olvides que te hablé de guerra política, combinación de formas de lucha. Y una de las cosas que han hecho de manera muy inteligente y muy precisa es precisamente la guerra de organizaciones, la guerra de masas, la guerra de estratagemas, la ciberguerra, que lo vimos la semana pasada. La gente todavía duda y ahorita tengo que volverme víctima. Como se destapó todo eso clandestino, de demostrar cómo puedo volver trizas el honor y la moral de una persona, pues fácilmente lo muestro, pero se le develó todo el plan. ¿Saben cuál es la mejor estrategia, periodistas? Y este es un mensaje para ustedes. ¿Y sabe cuál es la mejor estrategia para los colombianos? Devélenle los planes. Claro. Muestren la realidad. Bueno, es que mira, antes que volvamos otra vez a la historia, porque hay una parte de su vida que quiero comentar, porque en la pre-entrevista hablamos de eso. Es que el discurso de Hernández tiene un significado para mí histórico, porque es un discurso de cambio. Yo le confieso que yo he sido un defensor de Uribe, porque siento que desde venezolano y desde afuera vi que el único que enfrentó en un momento dado de verdad la situación fue Uribe. Que después se equivocó, está bien. Que tienen que meterlo preso porque es un bandido, métanlo preso, pero no entreguen el país por eso. No acaben con el país con esa excusa, como hicieron con Pérez en Venezuela, igualito, es el mismito libreto. Pero Hernández, con un discurso de cambio totalmente opuesto al que dice el doctor Petro, fue capaz de capitalizar un sentimiento de cambio efectivamente. Y ese cambio es un cambio más democrático, un cambio más llano, y eso es lo que yo veo que le pasó al doctor Petro, nunca se lo imaginó, que iba a venir alguien con un discurso tan llanito y tan sencillo, que lo quieren llamar populista en un término peyorativo, que no es así, pero es un discurso que cambió la mentalidad del colombiano y le dio la oportunidad de reflexionar. Y mucha gente se comió el anzuelo de votar en contra del sistema, que están en su derecho a votar en contra de todos los que estaban antes, consiguen ahora otra gente distinta a los que están en el partido del miedo, como yo lo llamo. Así es. Voy a comenzar por lo último para que sigamos dialogando. Sí, claro. El partido del miedo, el partido del odio, el partido de la mentira, el partido del continuismo con gente que tiene dudosa reputación, el partido que tiene unas alianzas extrañas. Ese es el partido del miedo. Y aparece un ser humano, yo no conozco al doctor Rodolfo Hernández, y la verdad nunca le puse atención durante su periodo de gobierno en Bucaramanga. Porque era una alcaldía más. No, normal. Sí. Teniendo algunos amigos, familiares en Bucaramanga. Tierra hermosa, divina para que la conozcan. Pero mire, ese señor lo que hizo fue reunir el sentimiento del pueblo realmente, de la verdad de lo que se necesita. Y una persona del común que la quieren atacar. Y lo triste para que usted vea el ejemplo de cómo cambia un discurso fácil. Jóvenes, no se dejen engañar, esto es para ustedes. Primero, era Fico Uribe. Ahorita es Rodolfo. Ahora cambiaron, sí. Y cambiaron. Sí. Entonces, si mañana aparece Carlos Núñez como candidato, entonces Uribe. Usted es Uribe. El uribismo, sí. Sí. Esto es un discurso para tratar de captar y es simplemente falencias, mentiras. Es un enredo de mentes. Líderes que yo reconozco, que han luchado, que los he tenido aquí donde usted esté sentado, coronel, que yo les he dicho, ¿por qué no dicen abiertamente que apoyan a Petro? Y acaban con ese discurso del uribismo. Ya el uribismo se acabó. Ahora ahí es antipetrismo y petrismo. Ahorita yo, antes de pasar a eso, le quiero decir, mucha gente tiene dudas sobre Uribe, hablan de Uribe. Mi pensamiento es que el doctor Uribe, Álvaro Uribe, llegó en el momento radical.
e hizo lo que tenía que hacer. O si no, Colombia se hubiera perdido en el año Claro, 2002. claro. Y tendríamos exactamente el modelo de 20, 22 años que ustedes tienen en este momento. Exactamente. Y estaríamos jugando el mismo terreno. Ese es el dolor. ¿Por qué les duele tanto Uribe? Porque mediante una política de gobierno, de defensa, de seguridad democrática, de prosperidad, de consolidación democrática, el país inició un proceso de desarrollo y se sostuvo en unos tiempos. Y las fuerzas militares hicieron unos planes de guerra. Cuando se habla de plan de guerra, todo el mundo cree que es guerra. El plan de guerra tiene el 60 o el 70% de apoyo al desarrollo de la nación con sus fuerzas militares. El 30 será guerra. Correcto. Y esto lo logró ese señor. Entonces, los jóvenes no vivieron lo que le tocó vivir a esos padres de esos jóvenes que les tienen estudiando, les tienen posibilidades. Años 80, ¿tú recuerdas? Salíamos a la calle y no sabíamos si volvíamos por el narcotráfico de Escobar. Posteriormente, en los años 90, se dispara todo lo del narcotráfico, crecen las organizaciones terroristas y esto se volcó a una cantidad de grupos y grupúsculos que querían dividir y balcanizar el país, como lo pensaban hacer en Venezuela. Claro. Esa Igualito. es la estrategia. La estrategia es dividir y vencer. Colombianos, no nos dejemos dividir. Y comunidad latinoamericana. Yo aquí he conocido venezolanos, hondureños, Sí, nicaragüenses. aquí estamos todos. Aquí hay una Estamos- super diáspora. Aquí. Es impresionante. Sí, Pero la gente que está aquí lucha por la libertad, lucha por la democracia, por su trabajo, por tener una vida digna, por sacar recursos y mandarle a sus familias. Este es un país hermoso. Es un país que quien viene con el sueño de trabajar, de producir y no de ser un problema para el Estado, sale adelante. Ahora, volviendo a los años mozos o más fructíferos desde el punto de vista del campo de batalla que usted hizo. Usted me contaba antes en la entrevista que usted estuvo al frente de batallones y me imagino que conoce muy bien la frontera con Venezuela. Y siempre de hombro a Venezuela porque es lo que conozco y yo siempre quiero decirle a los colombianos, no se dejen engañar porque de dónde viene el doctor Petro y el discurso fue exactamente igual al de Hugo Chávez, un discurso de un salvador, un redentor, un hombre que iba a hacer a los pobres ricos y a los ricos pobres, un hombre que iba a acabar con todas las sinvergüenzuras y tal y qué sé yo, y resulta que fue todo lo contrario, tenemos un país devastado, tenemos un país corrupto, tenemos unos militares que no tienen botas, por no decir otra cosa, y que viven tranquilos con las prebendas que tienen. ¿Dónde estaba el doctor Petro en la época suya cuando usted enfrentó guerrillas? Me ponen historias. No agradables. Lo voy a contar. No agradables. Yo estaba en una unidad, era subteniente, acababa de salir de subteniente en el año 1984 y la situación con el M-19 era muy compleja. Nos pasábamos mucho tiempo acuartelados por riesgos, por amenazas. Y en el año 85 se presentaron dos hechos. Uno, el desastre de nuestro pueblo armero con 22.000 muertos y simultáneamente se presenta la toma del Palacio de Justicia. Mi unidad, yo estaba en el entierro de un oficial precisamente de caballería, lo recuerdo perfectamente, y venía de regreso del cementerio, de su entierro, En Bogotá. en Bogotá, y me dicen, se tomaron el Palacio de Justicia. Comienzan a salir por radio todas las imágenes y mi unidad era la que estaba de reserva, pero éramos dos subtenientes, entonces el que estaba atrás, si yo no llegaba, era el que salía primero. Y efectivamente tenían que salir de inmediato y la unidad que entró al Palacio de Justicia fue la mía. Wow. La historia viva. Y yo estaba ahí. Un mes antes capturaron a ese señor que pertenecía al M-19. Y lo capturaron uno de mis compañeros en Zipaquirá. Y él sabía de los planes de la toma del Palacio de Justicia. No olviden que el M-19 hizo pactos con el narcotráfico para destruir absolutamente todo lo que había guardado allí de expedientes. Y eso fue lo que pasó. Pero la gente hoy en día quieren desdibujarlo, cambiando la historia y mostrando estas rebeliones, falsas rebeliones como salvadores de pueblos. Eso es falso.
La realidad fue esa. Simultáneamente, en el año 1986, había una famosa coordinadora guerrillera, Simón Bolívar, y se creó un tal llamado Batallón América y se reunió Sendero Luminoso, grupo terrorista del Mi Perú, madre del Perú, sí. Con Abisael Guzmán. el Abimael. M-19 y un grupo ecuatoriano y otros grupos, Sí, las guerrillas de América. y entraron al Todas Cauca. dirigidas desde Cuba, ¿no? Y sí, señor, y entrenados por cubanos. Recuerda que los que llegaron con la chica y los que tomaron la embajada de República Dominicana en Colombia fueron entrenados en Cuba. Y las armas que cayeron en el barco en Carina venían de Cuba. Esto es historia, pero me estás preguntando de esas épocas. Esa es la historia real y eso es lo que hay que recordarle a los jóvenes. Esto no son cuestiones que aparecen porque sí, es una historia viva que nos tocó sufrir a quienes fuimos soldados. Perdí 5 compañeros en el Cauca combatiendo el Batallón América. Y me tocó entrar a mí, a reemplazar a mis compañeros, a combatir en el Cauca, en Monterredondo. Y ahí nos tocó contra Rosenberg Pavón, contra Carlos Pizarro León Gómez, ahí en Monterredondo, en Caraqueño, en Corinto, Cauca, que le acaban de colocar una bomba. Siempre estarán allí. Siempre estarán allí. ¿Por qué? Porque son tierras benditas para cultivar. Tú le echas a eso arroz, le produce arroz. Le echan maíz, maíz. Grano que caiga, pero grano ahorita que le echan marihuana con unos cultivos que tienen producción 4 veces al Esa año es la y otra cocaína y produce lo que sea. Claro. Entonces, Las ganancias son otra cosa. olvídate, no hay pensamiento ideológico, hay es pensamiento de billete, de plata Sí. para la guerra. Yo siempre me pregunto, ¿por qué más nunca se ha visto que haya una cocina de esas clandestinas? Más nunca. Porque antes caían siempre, ¿no? Que descubierto una cocina, que descubierto un laboratorio, pero desde que la FARC agarró eso, más nunca. Se están golpeando mucho. La semana pasada solamente la Armada Nacional incautó 4 toneladas de cocaína. Un duro golpe. Un duro golpe. Y luego incautaron 1,5 toneladas al Clan del Golfo. Los problemas se atomizaron. Entonces la región del Putumayo tiene muchos microlaboratorios, pero muchísimos. La región de Nariño tiene muchísimos. Claro, y tienen que ver mucho porque hay una producción en todas partes del mundo, están incautando cantidades inmensas, toneladas de droga, y eso se produce en alguna parte. Yo lo único que te digo es que cuando no se aplica la autoridad con fuerza, cuando no se aplica la ley y se permea absolutamente todo esto, guerra de organizaciones, las infiltro, las conecto, las penetro, pues las manejo, y las manejo por el caudal de plata tan alto. ¿Qué genera? Incluso, con tristeza, personas nuestras pueden ser coactadas por esto y les dan plata. Claro. Y eso no, con una presidencia del doctor Petro, las Fuerzas Armadas no podrán tener ese sufrimiento que tuvimos nosotros o ese resquebrajamiento de la integridad militar, porque la tentación del dinero es muy grande. Yo confío muchísimo en los mandos. Hoy en día al frente está un gran general, el general Zapateiro, y en cabeza del Comando General de las Fuerzas Militares, el señor general Navarro. Y confío en el cuerpo de generales mucho. Y confío en los miles de hombres que logré entrenar después de mi retiro. Porque seguí trabajando con la fuerza por 6 años, como asesor y como docente. Ya retirado. Como docente, correcto. Era docente de maestrías, docente de cursos. Porque ahí, para mí, ahí descansa todo el problema. Porque fíjese, en Venezuela, que sigue siendo mi ejemplo y será siempre mi ejemplo, y esa es mi nostalgia, Venezuela puso de todo para combatir a esta gente. Negocios, marchas, heridos, muertos, partidos, todo lo ha puesto, pero nunca tuvo un respaldo de un militar que dijera, pongámosle un final a esto. Y cuando se puso, que fue en el 2002, hasta se duda de que se puso. Yo creo que nosotros, continuando en lo que te estaba diciendo, respetamos la Constitución. Si el pueblo colombiano elige a ese señor y no elige al doctor Rodolfo, nosotros tenemos que cumplir lo que manda la Constitución. Exactamente. Pero tenemos unas líneas y creo que esas líneas no se pueden perder.
Yo no sé qué haría un comandante militar donde le digan, grite a partir del momento, en vez de patria, honor, lealtad, que es lo que nos Que es el caracteriza, grito. que grite patria, socialismo O o muerte. muerte. Por No, Dios, no, no, no. no sé a dónde podríamos llegar. Usted sabe que ese discurso lo cambiaron cuando le dio el cáncer a Hugo Chávez, Sí. porque ya no querían nombrar esa palabra porque Hugo Chávez estaba muy enfermo y lamentablemente murió, pues. Porque si Chávez hubiese estado vivo, quizás las cosas no estuvieran mal, porque era un gran líder, pero no el desastre que hay ahora, que no hay jefe. Por lo menos con Chávez había jefe. Hay que reconocer eso. Claro, toda la culpa es de él. Toda la culpa de lo que está pasando la idearon con él. La ideología la hicieron viva con él. Pero cuando cambió el discurso, cuando Chávez le descubren el cáncer, que andaba ya todo hinchado con la quimioterapia y la cosa, entonces ya hablaban de patriotismo, de patria y vida. Y yo digo, bueno, mira, el discurso les pegó cerca. Les pegó cerca. Usted puede meterse con lo que quiera menos con mi Dios. Recuerda que Él amenazó a Dios. Sí. Y amenazó al pueblo de Dios. Y maldijo. Y maldijo al pueblo de Dios. Sí. El Ser Supremo se respeta, sea de la religión que sea. Correcto. Tengas la creencia que se tenga. Segundo, el convertirse usted en un ser mesiánico, lo que conlleva es a futuros errores. ¿Y por qué lo hacen? Porque yo tengo que ser ese Dios falso. Aquí este candidato se declaró que él es Dios. Es que En una entrevista claro, dijo, claro que es Dios. Y yo voy a salvar este mundo. y Dios mío, no entiendo cómo uno es capaz de llegar a equipararse en ese nivel. Y segundo, pues sé por qué lo hace. Porque yo tengo que presentarme como el Salvador y el resto son problemas. Claro. Pero ¿cómo van a manejar eso? Lo que pasó en tu país. En tu país comenzaron a coactar libertades, a quitar la plata, a expropiar. Allí es otro nombre, democraticémoslo. Sí. Democratizar. Sí, no, y hay que cambiar, las leyes están viejas, hay que hacer una constituyente. Y cuando nombren esa palabra, corran. Y lo otro, ahorita no. Hoy ya es, yo duro 4 años, pero en todos los discursos hay un falso discurso donde se deja entrever que esto no se puede manejar y ganar solo en 4 años. Por Dios, ¿a qué poblador colombiano no le produce temor esto? Hombre, el doctor Rodolfo Hernández hoy está con las banderas del pueblo trabajador, del agricultor, del cafetero donde estuvo hoy, pero el cafetero realmente que se levanta a trabajar. Hoy en día tenemos las fincas llenas de venezolanos que eran unas personas emprendedoras recogiendo café. El recogedor de café en nuestro país es un gran patriota, es un ser humano de respeto. Son muchos. Muchísimos. Es el mejor café del mundo, excúseme. Sí, no hay duda. Y hoy en día tenemos muchos ciudadanos, desafortunadamente, que tenían muy buenos trabajos de recogedores de café en un sacrificio enorme. La subsistencia. Porque ese es un trabajo y de verdad es de admirar a nuestros campesinos. Yo soy descendiente de arriero, soy descendiente de tolimenses, donde hubo mucha violencia en el Tolima. Y a mí no me pueden decir cosas diferentes. Con orgullo le digo que mi padre es hijo de arriero. Y eso nos hace grandes. Nosotros no podemos venir de donde venimos. Nuestros hijos no pueden olvidar su historia. Que no sabes para dónde vas si niegas de dónde vienes. Es correcto. Y esto que se lo estoy contando se los digo con cariño, con el corazón. Vengo de ser profesor en la Universidad Militar. Era el director de todo el medio estudiantil. Manejaba bienestar universitario y manejaba todo lo que era el apoyo. ¿Dónde, allá o aquí? En la Universidad Militar, en Colombia. En Colombia. Aquí en Estados Unidos también dio clase. Yo aquí estuve como profesor también en operaciones de información, como conferencista internacional. Pero espectacular trabajar acá. Que me dijo también que ahí conoció al general Padrino. El general Padrino estuvo conmigo en lo que era Escuela de las Américas, hoy WINSEC. Le gané el concurso de mejor instructor en la Escuela de las Américas en el año 1997. Quizás no lo quiera entonces mucho general Padrino. Porque a ellos no les gusta perder. Yo creo que no ni se acuerde de mí. De verdad, quién sabe, ¿no? Porque siempre la gente se acuerda de quién le gana. Y de pronto por lo de López, él es Padrino López. Ajá, y usted es López también, entonces puede ser que... Pero no hay familiaridad. Pero no sé, porque
los principios, mi general, no se venden. Y no se venden al socialismo falso, y menos al comunismo.